Bien, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio a este hermoso servicio, ¿cierto? Y al hacerlo lo haremos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie y damos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Saludar, ¿cierto?, a toda la iglesia en general, a los diferentes templos anexos, ¿cierto?, como es Quiñipemo, Montealegre, Doao, La San Juan, Callejones, ¿cierto?, y Mercedes Norte. También saludar a nuestros pastores, ¿cierto?, de la iglesia matriz y a todos mis hermanos de la iglesia matriz. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, a todos los hermanos que van a tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder ver este servicio, ¿cierto?, que por misericordia, ¿cierto?, nos hemos tenido la bendición, ¿cierto?, los hermanos Atalaya, ¿cierto?, de poder hacer este servicio. Ahora vamos a dar una oportunidad, que sería la primera, ¿cierto?, para nuestro hermano Emilio Antiguáis. Que Dios bendiga a nuestro hermano Emilio. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz
sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Que Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestro hermano Emilio Antiguay y la alabanza que le ha entonado al Señor. Ahora, continuando el servicio, ¿cierto?, pasaremos a orar, ¿cierto?, a humillarnos ante la presencia del Señor a dar gracias por todo lo que Él, ¿cierto?, cada día hace por cada uno de nosotros. Cerramos nuestros ojitos, ¿cierto?, y inclinamos nuestros rostros en reverencia al Señor y oramos al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Amantísimo Dios y buen Padre, muchas gracias te doy, ¿cierto?, en este día por la oportunidad que tú me has concedido, ¿cierto?, de poder, ¿cierto?, estar aquí en este lugar, de poder alabar tu nombre, poder agradecer, ¿cierto?, todo lo que tú, Señor mío, por misericordia haces con cada uno de nosotros, ¿cierto? Bendice a cada uno de los que en este día, ¿cierto?, van a tener la oportunidad, ¿cierto?, de poder escuchar, ver este servicio por intermedio de estos medios, ¿cierto?, que en este tiempo estamos haciendo servicio, ¿cierto? Bendice grandemente a tu pueblo, a tu iglesia, ¿cierto?, a todos aquellos, ¿cierto?, que están sufriendo problemas, que están sufriendo necesidades, ¿cierto? Oramos, ¿cierto?, por todos aquellos, ¿cierto?, por los que están enfermos, ¿cierto?, por todos aquellos, ¿cierto?, oramos, ¿cierto? Ahora te rogamos, ¿cierto?, en tu gran amor y misericordia seas tú, ¿cierto?, que tomes, ¿cierto?, el dominio, ¿cierto?, de nuestras vidas, ¿cierto?, para que todo lo que hagamos en este día, ¿cierto?, sea conforme a tu voluntad, ¿cierto? Tú usarás, ¿cierto?, en este día, ¿cierto?, a nuestro hermano, ¿cierto?, que tiene encargado de la palabra, ¿cierto? Darás gracias, ¿cierto?, a aquel, ¿cierto?, que alabará su nombre, ¿cierto? Y todo lo que haremos, ¿cierto?, será en tu bendito nombre. Padre Celestial, te agradecemos, ¿cierto?, infinitamente, ¿cierto?, todo lo que tú, Señor mío, has hecho, ¿cierto?, con cada uno de nosotros. Y todo lo que harás, ¿cierto?, en adelante, ¿cierto?, con cada uno de tus hijos, ¿cierto? Padre Celestial, bueno y eterno, ¿cierto? Te agradezco, ¿cierto?, infinitamente, ¿cierto?, todo, ¿cierto?, lo que tú has hecho, ¿cierto?, en mi vida, ¿cierto? Bendice grandemente a nuestros hermanos. Te ruego, ¿cierto?, tú, Señor mío, seas, ¿cierto?,
con cada uno de aquellos, ¿cierto?, que sí confían en ti, ¿cierto?, y confiamos, ¿cierto?, que tú, Señor mío, serás nuestro guiador, nuestro dador, ¿cierto? Tú serás, ¿cierto?, el que cada día, ¿cierto?, nos cuide, nos guíe, ¿cierto?, por una buena senda. Padre Celestial, bendice grandemente, ¿cierto?, este culto, ¿cierto?, que se está realizando, ¿cierto? Tú serás, ¿cierto?, que tome dominio, ¿cierto?, de cada uno de los que van a tener la oportunidad y de cada uno, ¿cierto?, de los que van a escuchar, ¿cierto?, también, ¿cierto?, para que les pongas un buen oído, ¿cierto?, para poder comprender, ¿cierto?, lo que tú por misericordia quieres entregar. Todo esto te lo rogamos, te lo imploramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Ahora, continuando, ¿cierto?, el servicio, ¿cierto?, quedaremos, ¿cierto?, con lo más importante, ¿cierto?, de un servicio, que es la lectura y exhortación de la palabra del Señor, en la cual, ¿cierto?, quedará, ¿cierto?, en la palabra del Señor nuestro hermano Alonso Acuña. Que el Señor bendiga y use a mi hermano Alonso en la palabra del Señor. Que el Señor le bendiga a mi hermano Alonso. Bien, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Me ha tocado la bendición de poder entregar el mensaje del día jueves de nuestro hermano Atalaya, el cual la palabra del Señor se encuentra en San Juan, capítulo 21, versículo 15. Y dice la palabra del Señor así. Lo hago en el nombre del Señor. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo dándole a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Vamos a orar al Señor, a pedirle la dirección para que Él me dé la gracia, me dé el entendimiento de poder hacerlo, para que este mensaje sea de bendición para cada uno de mis hermanos que van a tener la bendición de poder ver y escuchar la palabra del Señor y que sean alimentados sus vidas, sus corazones. Así que vamos a orar al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, vamos a tu presencia, Señor, y lo hacemos para pedirle, Señor, de que usted en esta hora me dé la gracia, me dé el entendimiento, Señor, para poder hablar de tu palabra, Señor, que es lo que más importante, Dios mío, de cada servicio, Dios mío. Ciertamente que las alabanzas, Señor, las expresiones de gratitud son, Dios mío, agradables delante de usted, pero solamente lo que a nosotros nos edifica, lo que a nosotros nos guía, es tu palabra, Señor, es lo más importante. Y es por eso, Dios mío, que hoy pedimos, Señor, a usted la dirección, Dios mío, para que no sean palabras humanas ni sabiduría humana, sino que usted a través
de mis labios, Señor, pueda, Señor, hablar a su pueblo, Dios mío. Señor, usted dijo en su palabra, desde allí del corazón del hombre declararé lo que yo he designado para mi pueblo. Y es por eso, Dios mío, que en esta hora me coloco en sus manos, Dios mío, para que usted sea dirigiéndome en esta hora y que para usted pueda bendecir a cada uno de mis hermanos, Dios mío, en sus hogares, Padre mío, para ellos sean edificados, Señor, a través de esta palabra, Dios mío. Le ruego, Dios mío, que usted bendiga y confirme todo lo que vamos a realizar. Se lo pedimos, se lo imploramos, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bien, encontramos en la palabra del Señor a Pedro, donde el Señor había de estar con ellos después de una pesca milagrosa, donde tuvieron la pesca allí, y dice la palabra del Señor que las redes se rompían, y Él, haciendo una fogata allí, invitó a sus discípulos a que comiesen algo, y estando allí a la orilla del fuego, le relata la palabra del Señor, nos relata la palabra del Señor, las preguntas que Jesús le hace a Pedro. Y encontramos en la palabra del Señor a Simón Pedro, ciertamente que el Señor le había cambiado el nombre. Y sabemos que Andrés llevó a Pedro a Jesús y lo presentó. Entonces la palabra del Señor lo relata versículos más atrás, de que Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, le ha puesto Cefas. Y porque a él había reconocido allí, cuando le reconoció y le dijo Jesús, ¿quién decís de vosotros quién soy yo? Y solamente Pedro le dijo, Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y la palabra del Señor relata de que Jesús le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino que el Espíritu de Dios te ha revelado la personalidad del Maestro. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora. Y encontramos a Pedro, la verdad, las cosas que encontramos a Pedro que había negado al Maestro. La verdad, las cosas que Pedro relata la palabra del Señor, que cuando entregaron a Jesús, dice la palabra del Señor que Pedro también estaba junto al fuego allí en el patio del sumo sacerdote, donde allí le reconocieron. Y Pedro negó a Jesús allí en aquella ocasión, donde la palabra del Señor dice que el Señor le había dicho que Jesús le había de negar esa noche 3 veces antes que cantara el gallo. Y la verdad, las cosas es que allí, cuando Pedro estaba a la orilla del fuego, calentándose aquella noche, le reconocieron a la orilla de la fogata, y Pedro negó al Maestro. La verdad, las cosas es que Pedro no debería haber estado en aquel lugar, pero estaba allí en aquel lugar donde sucedió el hecho, y dice que negó al Maestro allí, cuando en ese momento Jesús estaba siendo juzgado y para ser ya crucificado. Sin embargo, Pedro le negó. Y encontramos en esta hora en la palabra del Señor, en las mismas circunstancias. Se creó la misma escena donde había Pedro negado al Maestro. Dice la palabra del Señor que después de haber comido, después de la pesca milagrosa, dice que estaban junto al fuego, y allí el Señor le hace estas 3 preguntas a Pedro, donde encontramos en la palabra del Señor, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Más que estos, le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Encontramos en la palabra del Señor que
Jesús aquí le nombra por su antiguo nombre a Pedro. No le dice hijo de Simón Pedro, hijo de Jonás. Y la verdad, las cosas que encontramos en la palabra del Señor, que Jesús le nombra por su antiguo nombre que Pedro tenía. Porque en la personalidad antigua Pedro había negado a Jesús. Y Jesús quería tener una experiencia nueva con Pedro. Quería enseñarle algo nuevo a Pedro. Y la verdad, las cosas que encontramos en la primera pregunta que Jesús le hace a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas más que todo, que más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Encontramos en la palabra del Señor que una pregunta muy profunda que el Señor Jesús le hace a Pedro, donde le pregunta y le dice: apacienta mis corderos. Y la verdad que encontramos: me amas más que todo esto. Me amas más que todo esto. Y la verdad que encontramos a Pedro, si vamos a la palabra del Señor y vamos a la personalidad del apóstol Pedro, el apóstol Pedro se creía a lo mejor un poco más superior que todos los discípulos. Se creía que tenía más amor, que amaba al Señor. Pero cuando Jesús le hace esta pregunta, y le dice Jesús: ¿me amas más que todo esto? Más que todos los discípulos que estaban ahí. Le hace la pregunta a Pedro y le nombra a todo el grupo que estaba ahí: ¿me amas más que todo esto? Pero Pedro, cuando su conciencia lo golpeó, cuando escuchó la pregunta, Pedro no tenía de qué jactarse. No tenía nada. Por eso que el Señor le dijo: ¿me amas más que todo esto? Pedro había negado a Jesús. Y la verdad, las cosas que ya no podía jactarse del amor hacia el Señor, de que Él le había reconocido en público, que fue el único cuando Jesús le preguntó qué decían ellos, que quién era Él. Y Pedro, relata la palabra del Señor, que Pedro le reconoció. Y le dijo: Señor, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, porque nadie puede hacer las obras que tú haces. Entonces encontramos en la palabra del Señor que cuando Pedro siempre estaba ahí al lado de Jesús, siempre con su amor impetuoso que tenía, entonces Pedro se jactaba de eso. Y que muchas veces la palabra del Señor en esta hora, la verdad, las cosas que en ese tiempo le estaba haciéndole la pregunta a Jesús. Pero esa pregunta, como el Señor conoce todos los tiempos, conoce el pasado, el presente y el futuro, Jesús sabía que esta palabra en estos tiempos nos alcanzaría a nosotros también. Para nosotros también es la pregunta. Porque muchas veces en la iglesia, muchas veces dentro de la jactancia, dentro del corazón, dentro de la mente del hombre, dentro de que amamos al Señor, de que estamos en todas, de que trabajamos en la obra del Señor, que predicamos la palabra del Señor. Muchas veces tenemos conocimiento de la Escritura y muchas veces nos gastamos de muchas cosas, de lo que hacemos dentro de la obra del Señor, y creemos que tenemos más amor que todo el resto de los hermanos. A lo mejor el apóstol Pedro eso le pasaba. Por eso Jesús en ese momento le dice: ¿me amas más que todos estos? Pero aún Jesús, conociendo el corazón de Pedro, sabiendo, pero Jesús quería tratar algo con el apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro se sentía frustrado en ese momento, se sentía
que había fallado. Entonces el Señor quería tratar con Pedro, quería sanar esa herida, quería demostrarle de que no importaba de que Jesús le había negado, no importaba eso. A Jesús no le importaba eso, sino que el Señor quería tratar algo con Pedro. Y es por eso que le dice en la primera pregunta que le hace el Señor, después de haber comido, y le dice: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que todos estos? Encontramos la palabra del Señor, que el Señor relata una pregunta y le dice, cuando le dice: ¿me amas? Respondiendo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ahí hay una palabra que el Señor utiliza: apacienta mis corderos. Y en la segunda pregunta dice, volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Ya ahí va cambiando la pregunta, va cambiando el significado. Primero le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que todo esto? Apacienta mis corderos. Después, en la segunda vez, apacienta mis ovejas. Entonces va cambiando. A lo mejor Pedro en ese momento no entendía cuál era el concepto de las preguntas de Jesús. Pero aquí encontramos en la palabra del Señor que Jesús lo quería elevarlo a una posición, sacarlo de la frustración que tenía Pedro, porque Jesús lo tenía destinado para un trabajo más adelante, para que él entendiese cuál era lo que él tenía que hacer dentro de la obra de que Dios le iba a encomendarle al apóstol Pedro más adelante. Y encontramos, y le dice la tercera vez, y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Pero ahí hay otra, ya de ahí del versículo 18 en adelante, va otra pregunta. Pero cuando termina de decirle la tercera vez, cuando el Señor le dice la tercera vez: apacienta mis ovejas. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esa fue la última palabra que le dijo de las tres preguntas, de las tres veces que Jesús le preguntó a Pedro. Y la verdad, las cosas que aquí encontramos en la palabra del Señor de que Jesús le estaba encomendándole una misión al apóstol Pedro. Cuando le dice: apacienta mis corderos. Y la verdad, las cosas que encontramos en la palabra del Señor, que las ovejas, los corderos son sinónimos. Jesús siempre trata de ovejas a su pueblo, ovejas de mi prado. Pero la palabra del Señor dice: apacienta mis corderos, le dice la primera vez. Queriendo decir de que el apóstol Pedro iba a encabezar la iglesia y él tenía que alimentar a los que habían de llegar, a los que habían de añadirse a la obra de Dios en ese tiempo, a la obra de Jesús, a la iglesia primitiva que conocemos nosotros en el libro de los Hechos. Y vemos cómo empezó la predicación del Evangelio y empezaron a llegar muchos. Fueron muchos los que se convirtieron al Evangelio, fueron muchos los que aceptaron a Jesús después de que Él, a orilla del lago de Genesaret, allí se apartara de ellos y
y entregara la misión de predicar el Evangelio. Y encontramos aquí en la palabra del Señor que el apóstol Pedro era el que iba a estar a cargo de la misión de la iglesia. Entonces por eso Jesús le estaba señalando la obra que tenía que hacer el apóstol Pedro. Apacienta mis corderos. La primera vez le dice apacienta mis corderos. Ya la segunda vez le dice apacienta mis ovejas. Y la verdad que los corderos son las crías que tienen las ovejas, que van de 1 año a 1 año y medio, son corderos. Y los corderos siguen a las ovejas, dándole a entender Jesús de que él tenía que apacentar los corderos, disciplinarlos, disciplinar los corderos, alimentarlos, en la palabra del Señor, hablando en sentido simbólico. El Señor le estaba hablando al apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro allí le quería enseñarle eso. Y le mostró el mismo escenario donde el apóstol Pedro había negado al Señor Jesús, allí a la orilla de una fogata, calentándose las manos esa noche cuando fue al patio del sacerdote. Y al tiempo después Jesús crea el mismo ambiente, una fogata, después de haber comido, le hace la misma escena para que el apóstol Pedro volviera en sí y volviera a su pensamiento y se diera cuenta cuál era la enseñanza que Jesús quería hacer en ese momento. Creando la misma escena, creando el mismo ejemplo que había pasado, y encontramos en la palabra del Señor allí al apóstol Pedro, donde le encomienda la gran misión. A lo mejor Jesús podía haber empleado otra palabra. En vez del amor, hubiera empleado la palabra fe. Pedro tiene fe, le podría haber dicho. Pero no, esa palabra no venía, no calzaba allí. La palabra fe, porque Jesús había negado, o sea, Pedro había negado a Jesús. Y Jesús a lo mejor ya no confiaba en Pedro, no tenía fe en Pedro, porque ya le había fallado el apóstol Pedro allí al negarle, allí en aquella fogata. Pero utilizó la palabra amor, me amas, Pedro. Aunque Jesús sabía que Pedro le amaba profundamente. Y es por eso que encontramos en la palabra del Señor cuando Jesús le hace la primera pregunta, ¿me amas más que todos estos? Entonces el apóstol Pedro quedó allí descubierto delante de Jesús. No podía jactarse de nada el apóstol Pedro, sino que había tristeza en su corazón y ya no podía jactarse. Ya no podía decir, sí, Señor, te amo más que todo esto, porque ya su condición le había fallado al Maestro. Entonces encontramos allí, apacienta mis corderos. Y en la segunda vez ya le dice, apacienta mis ovejas. A lo mejor había que disciplinar a los corderos, pero ya las ovejas son criaturas de más tiempo, más maduras. Entonces encontramos en la palabra del Señor donde le habla la segunda vez, le dice, volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Y la verdad, las cosas que los hombres que están al frente de la obra del Señor tienen que tener el discernimiento de poder hablar, de poder entender cuál es el propósito, cuál es la misión que tienen dentro de una iglesia, llamémoslo así, cuál es la visión que tiene que tener el pastor de la iglesia, el discernimiento, porque apacienta mis corderos.
Después, pastorea mis ovejas, le dice. Cambia, va cambiando. El de la primera pregunta va cambiando el concepto. Hasta la última, hasta la tercera vez, cambia el concepto. Entonces hay que captar cuál es el propósito, en qué circunstancia, en qué etapa de la iglesia se deben utilizar esto que habla la palabra del Señor. Cuando somos nuevitos, a lo mejor cuando recién llegamos al Evangelio, necesitamos ser adoctrinados, necesitamos ser corregidos dentro de la obra del Señor, porque como nuevos, como corderos, cometemos errores muchas veces. Errores, y ahí está la dirección del Señor a través del encargado, del siervo, ya sea cuando nosotros éramos local teníamos un encargado de obra y Él nos guiaba, Él nos disciplinaba cuando recién llegamos al Evangelio. En distintas generaciones algunos llegamos muy jóvenes, otros nacen dentro de la cuna del Evangelio y van llegando hermanos en diferentes etapas de la vida, en la adolescencia, en la juventud, ya más maduros. Entonces siempre tiene que haber allí la dirección de parte del Señor a través de los encargados de obra, a través del pastor, a través del guía, a través del jefe de grupo, a través de todo lo que el Señor tiene dentro de la iglesia, las diferentes agrupaciones que hay dentro de la iglesia. Pero allí está donde tiene que estar la dirección de parte del Señor. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Ya ahí va cambiando el concepto de la pregunta. Ya a las ovejas se les puede adoctrinar, alimentar, instruir, enseñar, porque la palabra del Señor dice que los corderos siguen las ovejas. Son las ovejas las que van adelante y las crías son las que van al lado, las que siguen a las ovejas. Entonces hay en las diferentes etapas de la vida que llevamos dentro del Evangelio, vamos recibiendo distintas clases de alimentación. Cuando recién llegamos al Evangelio somos instruidos, se nos da a entender, se nos va a dar a comprender el concepto del Evangelio, cómo debemos conducirnos, cómo debemos portarnos dentro del caminar del Evangelio. Pero ya después que ya dejamos de ser niños y vamos alcanzando más tiempo dentro de la iglesia, ya nuestra dirección va cambiando, porque ya dejamos de ser corderos y ya pasamos a ser ovejas. Entonces ya necesitamos otra dirección, una palabra más comprometedora, más estrecho la enseñanza, porque se nos va a tocar en algún momento de poder enseñar también, de poder adoctrinar, de poder aconsejar dentro de la obra del Señor. Y dentro del caminar del Evangelio lo hemos visto así. Muchas veces se han acercado hermanos a pedirnos un consejo, a los más que llevan más tiempo dentro de la iglesia, y llegan allí: hermano, tengo tal problema, hermano, y muchas veces los hermanos depositan la confianza en algunos de los hermanos que llevan más tiempo, de los ancianos de la iglesia, y necesitan un consejo, necesitan una palabra. Pero ya como hemos sido apacentados a través de la palabra del Señor, a través del siervo, a través del jefe, a través de las enseñanzas que se nos dan dentro de la iglesia, después vamos alcanzando la capacidad también de poder aconsejar, de poder corregir, de poder adoctrinar. Que el Señor nos bendiga para tener el tino, la sabiduría, para poder tratar los diferentes tipos de dificultades que se presentan dentro de la obra del Señor. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y la verdad, las cosas que encontramos en la última, cuando le habla por tercera vez, y le dijo la tercera vez:
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor los revista de la gracia. Y ahí ya estaba dándole a entender claramente cuál era el propósito, cuál era el concepto de esas tres preguntas que le hacía Jesús al apóstol Pedro. Lo estaba preparándolo para que ya Pedro empezara a tomar la dirección de la iglesia en esos tiempos. Y encontramos que después que Pedro negó al maestro, Jesús siempre supo de que Pedro le seguía amándolo dentro de su corazón. Entonces que el Señor nos bendiga, que el Señor nos revista de su gracia, para que nosotros, hermanos, siempre esté en nuestra vida, en nuestro corazón. Si alguna vez le fallamos al Señor, pero que nunca se apague el amor que hay en nosotros, el amor hacia el Señor, el amor hacia su venida, hacia su palabra, que eso nunca se desvanezca de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y la verdad, las cosas que hoy en día estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos complicados, y podemos ver dentro de estos tiempos cómo han ido sucediendo muchas cosas dentro de la obra del Señor. Estos tiempos de pandemia, que ya no los podemos reunirnos en la iglesia, ya no nos podemos congregarnos los días martes, los días jueves, los días domingos, y encontramos que el amor de muchos se ha ido enfriando, y algunos ya como que se aclimatan al tiempo y dicen que están mejor así, tranquilos en las casas, se les envía el servicio, y ahora mismo, gracias al Señor, se están haciendo los servicios de esta plataforma de Zoom, y en la comodidad del hogar. Entonces, como que mucho, la verdad, las cosas que a veces se sentían como comprometidos el estar en la iglesia. Hoy día es domingo, tengo que ir a la iglesia, aquí acá, que podría salir a la playa, salir de paseo. Y la verdad, las cosas que algunos como que se sentían comprometidos con esto. Y esto a lo mejor ha venido a alivianar un poco eso. Pero no así algunos que amamos de poder estar en la hora dentro de la iglesia, de poder adorar, de poder bendecir, de poder congregarnos ahí en la casa del Señor. Y la verdad, las cosas que encontramos en estos tiempos complicados, en estos tiempos difíciles, que el amor de muchos se ha enfriado. Que el amor de muchos ya no es el mismo de antes. Ya por no congregarse, por no estar escuchando la palabra del Señor, no estar escuchando el consejo, muchos se han desviado de la palabra, del caminar del Evangelio. Se ha ido enfriando. Yo sé que muchos de mis hermanos en los hogares que oran con sus familias, cantan al Señor, hacen servicios familiares, y espero que eso nunca se termine, no se acabe, porque de esta forma demostramos amar al Señor, aun sea en la condición que nos encontremos, de poder igual seguir adorando, seguir sirviendo al Señor, seguir amando al Señor. La verdad, las cosas que a veces es difícil. Encontramos aquí en la palabra del Señor al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era impetuoso, era un hombre precipitado a todas las cosas, pero encontramos que falló. Pero encontramos en esta palabra que el Señor nos ha dado en esta hora, encontramos a Jesús restaurando al apóstol Pedro, confiando nuevamente en él. Entonces, ese es el amor del Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, para que así nosotros también podamos entender de que el Señor nunca nos va a dejar cuando nosotros le conozcamos dentro de nuestra vida, en nuestros corazones, y le demostremos el amor al Señor. Él nunca nos va a dejar.
y que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. A pesar de todo este tiempo difícil, complicado, el Señor nos ha estado enseñando a lo mejor a sus hijos. La verdad, las cosas que hemos vivido, situaciones complicadas, y la verdad las cosas, muchos de mis hermanos han sido alcanzados, se han contagiado con este virus, con todo esto, y hemos estado siguiendo a través de los diferentes hermanos, de los diferentes medios de comunicación, como esto ha ido avanzando. Y la verdad las cosas que la falta de trabajo, la falta de muchas cosas, pero alabo al Señor porque el Señor a través en su amor, en su misericordia, no nos ha dejado. El Señor no se ha olvidado de nosotros, nos sigue guardando, nos sigue amparando, y quiere el Señor seguir guardándonos a cada uno de nosotros, siempre y cuando nos mantengamos en la línea, en la brecha de que el Señor trazó, y sigamos este caminar del Evangelio, importando que no nos podamos congregarnos, a lo mejor allí estábamos reunidos, alabamos al Señor, y queda la nostalgia de poder recordar servicios maravillosos, donde nos reuníamos, donde estábamos en forma presencial de la iglesia, y algunos añoramos ese tiempo, y quiere el Señor que esto pase pronto para que podamos reunirnos, podamos seguir congregándonos allí en la iglesia, poder vernos. La verdad, las cosas que hoy en día, imagínense aquí predicando la palabra del Señor, en la intimidad del hogar, ya no se escuchan los amén, no se escuchan las aleluyas, pero quiere el Señor ayudarnos a nosotros que el amor siga encendido dentro de nuestra vida, dentro de nuestros corazones, y que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Y la verdad las cosas encontramos en esta palabra maravillosa que acabamos de leer, de exultar, donde el Señor siempre tiene el amor para con nosotros, y a pesar, aunque le fallemos, aunque pequemos contra Él, el Señor siempre va a buscar el método de poder volvernos hacia Él, de poder recordar en la palabra del Señor cuando estábamos en la iglesia, muchos mensajes hemos escuchado en la iglesia, muchos mensajes, exhortaciones diferentes, exhortaciones a través de la palabra del Señor, y quiere el Señor que allí cuando estábamos en la iglesia pueda haber podido poner atención a todo esto, porque esto es lo que nos sirve en estos tiempos, cuando nos congregamos, cuando nos reunimos con la familia, cuando estamos sentados a la mesa, cuando nos reunimos con los que podemos congregar, juntarnos a veces con la familia, a veces visitando la familia, que nuestra conversación sea de esos días, de esos momentos, que de la palabra del Señor, recordar en nuestra vida, en nuestros corazones, ya era impernada la palabra del Señor, el ejemplo de muchos varones de la iglesia, el ejemplo, la palabra del Señor, a recordar al apóstol Pablo allí, cuando el apóstol Pablo lo dice. La verdad, las cosas que hoy en día yo me encuentro allí trabajando, y los compañeros de trabajo andan muy asustados de poder contagiarse, y sabemos que el sinónimo de contagio de este virus es, al tiro nos imaginamos hospitalizados, entubados, y no sabemos si vamos a sobrevivir a esto. Entonces la gente está muy asustada. Entonces que el Señor nos bendiga, pero la verdad las cosas que no vivimos en un mundo aparte nosotros como cristianos, vivimos en un mundo donde todo nos afecta. También corremos el riesgo de ser contagiados, de poder enfermarnos, de todo esto, pero la esperanza está en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morirme es ganancia, recordar esas palabras, la seguridad, la certeza de que tenían esos varones.
de que ni lo alto, ni lo bajo, ni hambre, ni desnudez, ni nada me apartará del amor de Cristo. El profeta Ageo, Habacuc, el profeta Habacuc dice, aunque falten los labrados y la tierra ya no dé mantenimiento y en los corrales no hayan ovejas, con todo me alegraré en Jehová. Y la verdad las cosas, los otros días visitaba a un hermano y él me decía que él muchas veces como no colocaba un amén en el WhatsApp de la iglesia cuando se escribían palabras, un mensaje allí donde mi pastor todos los días nos da un mensaje en el WhatsApp, y él decía que a veces no confirmaba, no decía un amén porque tenía miedo de fallar, de decir amén y después fallar. Y yo lo hallé bien lógico, porque corremos el peligro de fallar, de poder, cuando estamos con salud, cuando tenemos alimento, cuando estamos bien, prometemos muchas cosas, pero cuando llega la tristeza, cuando llega la amargura, cuando llega la enfermedad, cuando llega la dificultad, allí tiramos a flaquear, tiramos a desfallecer, y a lo mejor esa seguridad que está en el corazón ya no es la misma. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca. Él conoce toda nuestra vida, conoce nuestro corazón. Y encontramos en la palabra del Señor en el último versículo, donde el Señor ya le da a entender al apóstol Pedro con qué muerte había de glorificar al Señor. Y encontramos en el último versículo de la palabra del Señor, cuando le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Ya ahí con esto le estaba dándole a entender con qué muerte habría de glorificar al Señor. Y la verdad las cosas que esto es verdad, es una gran verdad. Cuando estábamos jóvenes y sin el conocimiento del Evangelio, partíamos cuando estábamos vueltos y hacíamos lo que queríamos. Pero hoy día llegamos al conocimiento del Evangelio y ya no podemos hacer eso. Entonces que el Señor nos bendiga, aunque muchas veces todavía, a veces en circunstancias, en esta situación en la cual nos encontramos, cuánto hoy en día siguen haciendo lo que ellos quieren y van por donde quieren. Entonces que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Total, ya no estamos en la iglesia, ya no nos congregamos, ya no está el hermano, ya no está el pastor, entonces que el Señor nos ayude. Cuando nosotros amamos al Señor, también tiene que estar el temor en nuestra vida, en nuestro corazón, el temor hacia el Señor, y abstenernos de muchas cosas, seguir en la misma línea cuando estábamos en la iglesia, cuando nos congregábamos a diario, cuando estábamos todas las semanas, seguir en la misma línea. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude para que esta palabra sea de una bendición en nuestra vida, en nuestros corazones. Así que hasta aquí dejamos la palabra del Señor y vamos a orar al Señor, a darle gracias por este mensaje maravilloso que el Señor nos ha dado. Y primeramente me ha dado a mí el Señor. Primeramente este mensaje ha tocado mi corazón y para entender muchas cosas. A lo mejor en nuestra juventud éramos impetuosos, aún sin el conocimiento del Evangelio, pero han pasado los tiempos, han pasado los años y hemos entendido y hemos valorado lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros corazones. Así que dejamos esta palabra hasta acá y vamos a orar al Señor, a dar gracias por ella.
Eterno Dios y buen Padre Celestial, agradezco en esta hora la oportunidad que usted me ha dado, Señor, de poder haber sido parte de este mensaje, Dios mío, parte de este servicio, Dios mío, de mis hermanos Atalaya. Señor, agradezco, Dios mío, la inspiración que usted nos ha dado y la enseñanza, Dios mío, y esperando, Dios mío, que usted, Señor, me ayude, Señor, a entender muchas cosas, Señor. Muchas veces, Dios mío, no escuchamos el mensaje de la palabra del Señor, pero también tenemos que saber cuál es el propósito, con qué fin ha de entregar usted un mensaje a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y en esta hora, Señor, su palabra ha sido clara, Dios mío, ha sido transparente, Dios mío. Y ayúdenos, Señor, a nosotros, Dios mío. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Dios mío, los que van a ser bendecidos, Dios mío, con este programa, con este culto, con esta reunión, Dios mío, de mis hermanos Atalaya. Señor, bendiga a cada uno, Señor, de mis hermanos, Dios mío. Bendiga a cada hogar, Dios mío, a cada niño, Dios mío, a cada joven, a cada señorita, Dios mío. Señor, la añoranza, Dios mío, de poder vernos, de poder reunirnos, Señor, de poder abrazarnos, Dios mío. Señor, gracias, Dios mío, le damos en esta hora, Dios mío, porque usted aún, Dios mío, a través de todo esto, Señor, su amor, su bondad, su misericordia, sigue estando en pie, sigue estando a nuestro favor, Dios mío. Señor, gracias, Dios mío, le damos en esta hora, Dios mío, y gracias por todo lo que usted, Dios mío, ha hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por el mensaje de esta palabra maravillosa, Dios mío, la cual nos ha dado. Señor, le rogamos, Dios mío, que sea, Dios mío, de bendición para cada uno de nosotros, Dios mío. Rogamos, Señor, Dios mío, de que usted bendiga, Dios mío, y Dios mío, a cada uno, Señor, de los que han de escuchar tu palabra, Dios mío. Te lo rogamos, te lo pedimos, te lo imploramos, en el nombre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que Dios bendiga, ¿cierto? El mensaje de la palabra del Señor, ¿cierto? Que nos ha entregado, ¿cierto? Nuestro hermano Alonso Acuña. Que el Señor le bendiga y le guarde y, ¿cierto? Le siga usando el Señor en gran manera. Sabemos, ¿cierto? Que Dios siempre nos habla, ¿cierto? Por intermedio de su palabra, ¿cierto? Así que atesore, ¿cierto? La palabra, ¿cierto? En su corazón, ¿cierto? Porque Dios, ¿cierto? Siempre hay alguien, ¿cierto? Necesitado que necesita, ¿cierto? Escuchar, ¿cierto? Los consejos del Señor. Y el Señor nos ama, ¿cierto? Por eso siempre nos habla, ¿cierto? Por intermedio de su palabra. Así que Dios bendiga grandemente a nuestro hermano Alonso Acuña. Ahora pasaremos, ¿cierto? A dar la última oportunidad, ¿cierto? La cual, ¿cierto? Estará, ¿cierto? A cargo, ¿cierto? De nuestro hermano Leoncio Figueroa, ¿cierto? Para que alabe al Señor, para que él, ¿cierto? Cante al Señor y con gratitud, ¿cierto? Para él, para el Señor. Ahora, después, ¿cierto? De que alabe al Señor nuestro hermano Leoncio Figueroa, entrego, ¿cierto? El servicio, ¿cierto? A nuestro pastor Rubén Arévalo, ¿cierto? Para que él determine, ¿cierto? Como Dios así lo quiera, ¿cierto? Que Dios bendiga, ¿cierto? Nuestro pastor Rubén Arévalo. Piensas que estás tan solo.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo siga estando con nosotros. Agradecido de Dios por este nuevo servicio que Dios nos ha regalado a cargo de los hermanos Atalayas, el cuerpo de Atalayas, nuestra iglesia. Dios bendiga al hermano que ha predicado, el que ha coordinado, los que nos han deleitado con las alabanzas. La bendición del Señor les siga alcanzando. Bien, hermanos, les recuerdo a ustedes que estamos haciendo los servicios vía Zoom los días domingos a las 5 de la tarde, así que ahí estaremos reencontrándonos una vez más este domingo 13 de junio con la ayuda del Señor en un nuevo servicio para honrar y bendecir el nombre del Señor. Y para el próximo jueves el servicio estará a cargo de nuestros hermanos oficiales diáconos. Ellos estarán a cargo del servicio. Dios bendiga a nuestros hermanos oficiales diáconos para poder el próximo jueves estar celebrando un servicio más en honor a nuestro Dios. Bien, ahora cierro los ojitos para rogar a Dios la bendición por este hermoso servicio que Dios nos ha regalado. Padre bueno y eterno, te damos las gracias por la bendición que nos has permitido. Una vez más, Señor, estar congregado a través de estas redes, Señor, y bendecidos por nuestros hermanos Atalaya, quienes ellos, Señor, también se han hecho un tiempo para poder honrar y bendecir tu santo nombre. Gracias por la palabra dada, gracias por el coordinador, gracias por las alabanzas, y bendiga a todo su pueblo, Señor, en forma especial aquellos que no lo están pasando bien. Oramos una vez más por nuestra hermana Luz Norambuena, Señor, que su gracia la siga asistiendo, como así, Señor, todos los enfermos que hay en tu pueblo. Y ahora, Señor, recibimos su bendición, la que proviene de nuestro Señor y Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Dios les bendiga. Cuando